Empezamos con la sección de diarrea aguda y esto está basado también en las guías de CENETEC, de la Guía Práctica Clínica de México. Y en esta ocasión pues se enfocan dentro de la edad de 2 meses a 5 años, o sea, no es en etapa neonatal. Ahora, se inicia con la prevención, aplicar la vacuna contra el rotavirus a los 2 meses y a los 4 meses de edad. Es la edad a la que se aplica la vacuna contra el rotavirus y es una forma de prevención para la diarrea aguda. 70 a 80% de las causas de diarrea va a ser por rotavirus y un 10 a un 20% por bacterias, 10% por Escherichia coli, o sea que sería la bacteria más frecuente. El diagnóstico de diarrea aguda, bueno, va a ser clínico, obviamente. Cambio en la consistencia, en la frecuencia y en el número de las evacuaciones. Presencia de moco y sangre. Puede asociarse a náusea, vómito, cólico abdominal y habitualmente va a resolver en unos 5 a 7 días. Puede persistir hasta 14 días. Hay unas situaciones específicas en las que puede permanecer por hasta 14 días, que sería en los casos de desnutrición, presencia de moco y sangre, uso indiscriminado de antibióticos, que ya esté presentando más de 10 evacuaciones al día, o que persista una deshidratación en el bebé o en el niño de más de 24 horas. Esas son las situaciones en las que a veces puede durar más. Entonces, recuerden, el rotavirus, causa número 1, 70-80%, hay que vacunarlos entre los 2 y los 4 meses de edad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar deshidratación? Bueno, por lo general va a ser mientras más chico, pues más riesgo, en menores de 1 año, pero principalmente en los menores de 6 meses. También en lactantes que tienen bajo peso al nacer, niños que están presentando más de 5 evacuaciones en las últimas 24 horas, niños con vómitos más de 2 en las últimas 24 horas, que no se les haya ofrecido o que no haya tolerado los líquidos por vía oral, que no ha recibido la lactancia materna también, o que tienen signos de desnutrición. Entonces, la desnutrición es un factor de riesgo para la deshidratación y que no hayan tomado líquidos, no los están tolerando. Esta es una tabla para los que están escuchándonos en el podcast. Esta es una tabla que tenemos en el video, donde ponemos los factores de riesgo de deshidratación. Ahora, existen también, dentro de la misma tabla, a un lado ponemos los signos de deshidratación. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Y bueno, pues fontanela anterior deprimida, las extremidades frías, llenado capilar prolongado, la pérdida de la turgencia de la piel, ausencia de lágrimas, patrón respiratorio anormal, por lo general tienen taquipnea, tienen un aspecto anormal, se ve decaído el niño, ojos hundidos, taquicardia y taquipnea. Puse unos asteriscos en lo que era la turgencia de la piel anormal, aspecto anormal o decaído, ojos hundidos, taquicardia y taquipnea, porque son signos de una deshidratación un poco más importante, ¿no? Ahora, aquí les enseño una imagen en donde volvemos a repasar los signos de deshidratación, que sería la fontanela hundida, aquí se ve, nivel de conciencia reducido, la resequedad de las mucosas, la reducción en la turgencia de la piel, le dicen el signo del lienzo húmedo también, taquipnea, oliguria, pérdida de peso súbita. Esto, de hecho, hay que tratar de calcular esa pérdida de peso para poder saber de qué grado de deshidratación estamos tratando. Puede haber taquicardia, hipotensión y vasoconstricción periférica, que es lo que hace que las extremidades estén frías, ¿verdad? Por la redistribución de líquidos hacia el centro, ¿verdad? Hacia el tronco, para mantener las funciones vitales más importantes, cerebral y cardíaca. Y el llenado capilar reducido, ¿verdad? Los ojos hundidos y sin lágrimas.
Ahora aquí les muestro otra tabla en la que vamos a mencionar los datos de choque. Entonces, un bebé, un niño lactante, en donde observamos que existe, que está comatoso, que está soporoso, ese es un dato de choque. Piel pálida o marmórea, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar débil e hipotensión. Todos esos son datos de choque. Ahora, sospechar otro diagnóstico si hay lo siguiente. Entonces, si les llega un bebé, pongan que viene un caso clínico en donde les dan casi todos los datos de que el paciente tiene deshidratación por diarrea, pero aparte les dan otros datos, ¿verdad?, en donde puede existir la fontanela anterior abombada, la fiebre arriba de 38 en un menor de 3 meses o arriba de 39 en los mayores de 3 meses, disnea o taquipnea, un rash que no blanquea, sangre y o moco en la evacuación, vómito biliar, dolor abdominal grave o localizado y distensión abdominal o rebote. Si ustedes les ponen datos que les acabo de mencionar, entonces deben de sospechar que a lo mejor el paciente tiene otro diagnóstico, que no necesariamente es la pura diarrea, ya sea que sea bacteriano, que pueda traer una meningitis, que pueda traer una neumonía. Cuando un rash no blanquea, estamos hablando de que no, de que puede haber vasculitis, ¿verdad? Esa es una de las distinciones, o que puede haber una celulitis. Vómito biliar, ¿verdad? Puede haber una obstrucción, un híleo, un vólvulos, una intususcepción. Puede haber también, sería más difícil que tuviera una obstrucción del duodeno, una atresia duodenal. Por lo general todos esos diagnósticos se hacen en la etapa neonatal, no tanto ya como a los 2 meses. Entonces también fíjese bien en la edad del paciente. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio? Aquí les pongo algo importante. Ojo, no realizar de manera rutinaria laboratorios a niños con diarrea. No solicitar electrolitos si se están rehidratando con vida suero oral, así es como le dicen, o suero de rehidratación oral. Si se está hidratando, no tiene caso que le pidan electrolitos, y si los está tolerando, pues mucho menos. ¿Qué estudios se solicitan en caso de que sí esté indicado? Bueno, los electrolitos, la urea, la creatinina, bicarbonato. Y aquí están los casos en los que se puede solicitar. Que exista una deshidratación grave con compromiso circulatorio, obviamente que hay que hacer exámenes de laboratorio. Si hay una deshidratación moderada pero con sospecha de hipertermia, ¿verdad?, con irritabilidad, aumento en el tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, somnolencia o coma, ¿verdad?, que tiene fiebre alta con deshidratación moderada. Deshidratación moderada y datos de que hay alguna otra complicación. Deshidratación moderada con diagnóstico poco claro o comorbilidad. Tienen otras patologías, ¿verdad?, agregadas, a lo mejor ya tenían desnutrición, otra tienen una infección en otro lugar. Deshidratación que requiere líquidos intravenosos o gastroclisis, o que ha tenido una anuria arriba de 12 horas. Obviamente que si ha habido anuria, y le van a dar líquidos, si hay que hacer exámenes de laboratorio. A las graves a todas se les hace, y a las moderadas ya les mencionaba, una fiebre alta, donde hay convulsiones, somnolencia, coma, otros datos de complicación, comorbilidad, pero de otra forma no está indicado solicitar exámenes. Ahora, no solicitar estudios de heces en diarrea aguda, porque por lo general va a ser viral, entonces los estudios de heces no son recomendados, tampoco en sospecha de bacteria o protozoario, porque por lo general tampoco van a requerir antibiótico. Entonces, la diarrea típica no requiere ni de estudios de heces ni de estudios laboratoriales.
Eso es mucho ojo porque les pueden poner un caso clínico en donde viene una diarrea común que parece ser rotavirus y luego viene a solicitar exámenes, ¿verdad? Y pues no deben de solicitarlos. Solicitar pruebas microbiológicas en los siguientes casos. Si el niño estuvo en el extranjero recientemente, esa sería una potencial indicación. Diarrea que no mejoró después de los 7 días, también es una indicación de solicitar algunos estudios microbiológicos. Que no esté muy seguro el diagnóstico, vea si existe incertidumbre, también pueden pedirse estudios. Sospecha de septicemia, o si hay moco o sangre en las evacuaciones, que pues ya les puede hablar ahí de una bacteria. Y si el niño está inmunocomprometido, también sería una indicación de solicitar estudios microbiológicos. ¿Cuál es el tratamiento para la diarrea aguda? Bueno, el tratamiento de elección va a ser la solución de rehidratación oral. Solución de rehidratación oral. Ahora, la solución de rehidratación oral, sí viene una pregunta, ¿verdad?, en el examen nacional, por lo menos en las preguntas anteriores que han hecho, en algún momento dado sí les pueden preguntar el contenido de la solución de rehidratación oral. Y la solución original tenía 60 milimoles de sodio, 90 milimoles por litro, ¿verdad?, de glucosa, un potasio con 20 milimoles por litro, citrato 10 milimoles por litro, y la osmolaridad estaba en 240. Se sabe que la rehidratación oral va a ser más rápida para corregir la deshidratación, la acidosis, y es más segura que el tratamiento intravenoso. Ahora, la fórmula original de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tenía una osmolaridad de 311 y un sodio de 90. A diferencia de la hidratación oral que ahorita les acabo de mencionar, que viene de 60 de sodio y la osmolaridad de 240. Luego la OMS hizo una nueva formulación en el 2002, en donde la osmolaridad era de 245, el sodio de 75, o sea que no solamente era un poquito más alto que la suero de rehidratación oral, ¿verdad?, de 75 en vez de 60, y la osmolaridad en vez de 240 de la original era 245. Además, la glucosa tiene 75 milimoles, potasio 20 milimoles, cloruro 65, citrato 10, ese no cambió, y la relación molar de sodio-glucosa 1:1. Entonces, se prefiere el uso de la fórmula con baja osmolaridad para reducir la necesidad de hidratación intravenosa no planificada y un menor número de evacuaciones y menor cantidad de vómitos que cuando se utiliza el suero de rehidratación oral estándar. Entonces, la que se prefiere sería la nueva formulación, ¿verdad?, en donde la osmolaridad es 245, el sodio 75, ¿verdad?, glucosa 75, potasio 20, cloro 65, el citrato siempre ha sido 10. Entonces esa es la que se requiere, y fue en el 2002 cuando la cambiaron. Si no se cuenta con la de baja osmolaridad, deben de usar la que sea, ¿verdad?, la que tengan. Y pues sería la original por lo general de la OMS, que es la de osmolaridad de 311 que les había mencionado, y sodio de 90. Ahora, siguiendo con el tratamiento con la hidratación oral, en deshidratación leve a moderada, quiere decir que hay una pérdida entre el 3 al 8%, se debe reponer los líquidos con suero de rehidratación oral entre 30 y 80 mililitros por kilo. Más o menos esa es la dosis. Se debe de reponer en alicuotas de 5 mililitros por kilo cada 15 minutos por un periodo de 4 horas. Entonces, esa es la dosis, 5 mililitros por kilo cada 15 minutos, y hay que darlo por un periodo de 4 horas. En deshidratación grave, se debe de usar 50 mililitros 50 mililitros por kilo en 4 horas y ve.
Utilizar sonda nasogástrica en casos que estén incapacitados para beber. Si tienen vómito persistente, se debe revalorar constantemente al paciente. Entonces, estas son evidencias, ¿verdad? En la guía viene mucho escrito sobre esto y estudios y todo, pero en resumen, utilizar sonda nasogástrica en casos que estén incapacitados para beber, si están en vómito persistente, y hay que estar revalorando constantemente si se le colocó una sonda. No nomás es colocar la sonda y dejar al bebé ahí, se puede aspirar o algo, nunca aspirar. Las indicaciones de hospitalización en diarrea aguda va a ser 8 indicaciones. Y ahí les va. La primera es el choque. La segunda, pues deshidratación grave arriba del 9% del peso corporal. Deshidratación de leve a moderada que requiere observación por 6 horas para asegurar una hidratación exitosa. Entonces, si va a durar más de 6 horas, o por lo menos 6 horas, hay que hospitalizar. 4, mayor riesgo de deshidratación por la edad. O sea que ya les habíamos comentado que un factor de riesgo para la deshidratación era de menor edad y principalmente en los lactantes menores de 6 meses. También si tienen evacuaciones líquidas arriba de 8 en las últimas 24 horas o un vómitos de arriba de 4 en las últimas 24 horas, son indicaciones de hospitalizar. También en el número 5, anormalidades neurológicas que ya tenga el paciente o que haya presentado convulsiones. 6, falla el tratamiento con suero de rehidratación oral. 7, sospecha de una condición quirúrgica. Y 8, que los padres no estén muy diestros, ¿verdad? Por problemas educacionales. A veces no puede uno confiar que va a tener el bebé el tratamiento adecuado y es mejor hospitalizarlo. Ahora, ¿cómo se da la hidratación intravenosa? Bueno, la hidratación intravenosa se debe utilizar una solución salina para tratar el choque. Y en las guías vienen muchos detalles, pero traté de resumírselos. En realidad, no creo que les van a preguntar un esquema muy sofisticado de cómo rehidratar al bebé. Más bien qué solución, ¿verdad? Y a lo mejor cuál es la dosis inicial. Pero no creo que sea muchos detalles. No he visto ninguna pregunta en cuanto a exámenes previos en donde les preguntan exactamente, ¿verdad? Cómo rehidratar al bebé. Pero se debe dar un bolo inicial de 20 mililitros por kilo. Si no hay respuesta inmediata, se puede dar otro bolo de 20 mililitros por kilo. Entonces se puede repetir. Ahora, si se sospecha que existe choque, se debe de dar 100 mililitros por kilo para reponer el déficit, aparte de los líquidos de mantenimiento. Pero si no hay choque, entonces se puede dar 50 mililitros por kilo para reponer el déficit. Aparte dar los líquidos de mantenimiento. Se debe realizar electrolitos, creatinina y urea, así como gasometría regularmente. A veces de manera indirecta, viendo el bicarbonato, el CO2, que a veces no se hace en México, pero aquí pues ya vemos el CO2 dentro de los electrolitos y ya te infiere más o menos cómo está el bicarbonato y a veces nos podemos evitar algunas gasometrías, no siempre, especialmente cuando sospechas en problema respiratorio, no te puedes evitar la gasometría, hay que pedirla. Así que hay que hacer esos estudios. Durante la hidratación se debe continuar la lactancia y no se deben de dar alimentos sólidos. Esas son de las recomendaciones que ponen. Y después de la rehidratación se debe de reinstituir la leche sin diluir, sin diluir. Ahora, no lo puse aquí en la diapositiva, pero se los voy a mencionar porque no viene esto en la guía, pero en otras bibliografías viene cómo calcular necesidades basales de agua. Y se utiliza una forma que le dicen la fórmula de Holiday. La fórmula de Holiday divide a los niños según el peso. Y si tienen los primeros 10 kilogramos de peso, ¿verdad?, se dan 100 mililitros por kilo para mantenimiento, estamos hablando, son necesidades basales.
Y después, o sea, si pesa más de 10 kilos, los segundos 10 kilogramos se van a calcular, o sea, que va a pesar entre 11 y 20 kilogramos, ¿verdad? 50 mililitros por kilo, y a partir de los 20 kilogramos, ¿verdad?, se hace el cálculo a 20, o sea, 20 mililitros por kilo. Entonces, si pesa de 0 a 10 kilos, 100 mililitros por kilo. De 11 a 20 kilos, 50 mililitros por kilo. Y arriba de 20 kilogramos, 20 mililitros por kilo. Ahora, el ejemplo que dan, si un niño pesa 35 kilogramos, entonces se calculan, los primeros 10 serían 1000 mililitros, después los segundos 10 serían 500, ¿verdad?, porque sería 50 por 10, y los últimos 15 kilogramos se calcularía a 20 mililitros por kilo, son 300 mililitros, y esto da un total de 1800 mililitros, ¿verdad? Estas son las necesidades basales. Aproximadamente 2/3 corresponden a las pérdidas renales y el tercio restante a las pérdidas insensibles, que va a variar según la edad, temperatura, frecuencia respiratoria y actividad física. Entonces, les digo eso porque no venía necesariamente aquí en la guía mexicana cómo calcular las pérdidas basales y la fórmula de Holiday, pero ahí se las menciono en caso de que les puedan preguntar algo de eso. Ahora, siguiendo con el tratamiento, el tratamiento, bueno, pues es antibiótico, que estamos hablando ya no solamente de rehidratación oral, pero ya tratamiento antibiótico. Para salmonelosis, ¿verdad?, en lactantes menores de 6 meses sí se puede dar porque hay mayor riesgo de sepsis. También si existe asplenia, si el paciente está en corticoterapia o en inmunosupresores, si existe una enfermedad inflamatoria intestinal y acloridia. También se debe dar tratamiento antibiótico para Campylobacter en forma de disentería, y para disminuir el riesgo en guarderías se puede utilizar eritromicina de 40 a 50 mililitros por kilo día en 4 dosis. Eso sería para reducir o disminuir la transmisión en las guarderías. Por eso dan el tratamiento, ¿no? Eritromicina para el Campylobacter. Ahora, en shigellosis, el tratamiento de elección va a ser ampicilina 100 mililitros por kilo día en 4 dosis, o el trimetoprim con sulfametoxazol 5 y 25 miligramos por kilo, 2 dosis por 3 días. Entonces, primera elección para Shigella, ampicilina 100 mililitros por kilo día, 4 dosis, o Bactrim, ¿verdad?, que sería 5 o 25 miligramos por kilo, 2 dosis por 3 días. No hay evidencia que se deba de tratar E. coli 0.157 H7 con antibióticos. Esta es una cepa específica de Escherichia coli. Si les ponen un caso en donde es esa cepa, no hay evidencia de que se deba tratar con antibióticos. Pero si existe una E. coli enterotoxigénica, patogénica o invasiva, a eso sí se le puede dar Bactrim, ¿verdad?, trimetoprim con sulfametoxazol 2 veces al día por 3 días. En caso de vibrio cólera se va a dar doxiciclina o tetraciclina. Y en ya tercera y cuarta elección sería el Bactrim, ¿verdad?, trimetoprim sulfametoxazol o fluoroquinolona. Pero si les preguntan el de elección, sería doxiciclina seguido de tetraciclina. Para Cryptosporidium, que esto puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos, se puede dar el tratamiento con notazoxanida vía oral por 3 días. En el caso de diarrea del viajero, está justificado acortar la duración del cuadro, ¿verdad?, y tratar con algún antibiótico. Obviamente que para Clostridium difficile debe haber tratamiento, y para vibrio cólera, E. coli, Giardia lamblia, para isospora y ciclospora también, ¿verdad? Todos estos son causas de diarrea del viajero y deben de ser tratadas con antibiótico. No usar metoclopramida
O sea, nunca vayan a escoger, ¿verdad? En donde viene que tiene vómito o algo, no vayan a escoger metoclopramida, ondansetron, ¿verdad? Ondansetron, caulín, bismuto. Y el probióticos lo ponen como dudoso, pero en general como que no lo recomiendan. Tampoco loperamida, ¿verdad? Entonces, otros tratamientos que se pudieran dar y que pueden venir en las opciones, ¿verdad? De cosas que pudieron haberle dado a un niño, no vayan a escoger estos, ¿verdad? Metoclopramida, ondansetron, caulín, bismuto, probióticos o loperamida. Lo único que sí quizás pueden usar, porque sí viene en la guía, es la utilización de zinc y nada más se utiliza en desnutridos. En ellos sí está indicado utilizar, como que acorta la duración, les va un poco mejor. Bueno, aquí les pongo la tabla que ponen en la guía del CENETEC y viene en menores de un año, ¿verdad? Las etiologías, ¿verdad? Entonces en menores de un año por lo general los patógenos van a ser rotavirus, noravirus, adenovirus y salmonela. En niños entre 1 y 4 años va a ser rotavirus, norovirus, adenovirus, que serían los mismos, salmonela, pero en esta edad se agrega el campylobacter y la yersinia. Y en mayores de 5 años está el campylobacter, la salmonela y el rotavirus. Si le tratan de encontrar lógica a eso, pues los mismos que son en los menores de un año son los mismos hasta los 4, pero agregando campylobacter y yersinia. Y en mayores de 4 años, ya los 5, o mayores de 5 años en adelante, se queda la campylobacter y la salmonela, y el único virus que queda sería el rotavirus. Es una manera de tratar de aprendérselo. Ahora, estábamos hablando sobre severidad de la deshidratación, pero nunca la habíamos definido bien a qué porcentaje, y por eso les puse esta tabla que también están en las guías. Entonces, cuando no hay deshidratación, pues no hay signos de deshidratación y la pérdida de peso es menor del 3%. Pero cuando hay una deshidratación de leve a moderada, la pérdida de peso va a ser entre 3 y 8%. Y está esto ordenado por el orden en el incremento en la severidad. O sea que cada signo que les voy a decir significa que es más severo. Entonces, el más leve sería nada más la resequedad de las mucosas o membranas. Después le sigue los ojos hundidos, mínimos o sin lágrimas. Turgencia de la piel disminuida. Se hace la prueba del pinchamiento por 1 o 2 segundos. Estado neurológico alterado, somnolencia, irritabilidad. Y respiración profunda de tipo acidótica, que sería lo más severo, ¿verdad? Lo más severo. Ahora, en el caso de deshidratación grave, existe una pérdida de peso mayor del 9%. Y el incremento, todo marcado en los signos del grupo leve a moderado, pero aparte, o sea, aparte de todo lo que ya les mencioné de lo de leve a moderado, existe una perfusión periférica disminuida, fría, marmórea, pálida, a tiempo de llenado capilar arriba de 2 segundos y un colapso circulatorio. Entonces, como pueden ver, son los mismos signos, ¿verdad? Pero ya cuando hay trastorno hemodinámico, ¿verdad? Principalmente, se dice que está una deshidratación grave. Y aquí a continuación les muestro también otra tabla. Recuerden, les estoy dando todos los datos de la tabla para los que están escuchando el podcast. Primeramente, ¿cuáles son los datos de severidad? ¿Verdad? Cuando no hay deshidratación, no hay suficientes signos para clasificar como en ningún tipo, ¿no? Pero algunos datos de deshidratación sería que tenga 2 o más de los siguientes, para decir que hay deshidratación. Esa es la columna del medio. Y es inquietud, irritabilidad, ojos hundidos, bebe con avidez, está sediento
y al pellizcar la piel regresa lentamente. Dos de esos o más nos dice que el paciente tiene deshidratación. Y dos o más de los siguientes datos nos habla de que la deshidratación es grave, que sería letargia, inconsciencia, hasta inconsciente, ojos hundidos también, puede caber dentro de los dos. No puede beber o bebe muy poco y al pellizcar la piel regresa muy lentamente, mayor de 2 segundos, ¿verdad? Pero en la primera de que nada más es deshidratación, al hacer la prueba del pinzamiento de la piel, pues sí es lento, pero no más de 2 segundos. Y ese sí es el caso en la deshidratación grave. Eso sería lo último en cuanto a la diarrea aguda. Ahora vamos a seguir con las cardiopatías, específicamente cardiopatías congénitas. Y la primera cardiopatía congénita que vamos a valorar es la comunicación interauricular. La comunicación auricular, ¿verdad?, se refiere a diversos tipos de defectos de comunicación auricular y se van a clasificar según la ubicación anatómica y debido a la embriogénesis anormal. Entonces, existen 4 tipos clásicos de una comunicación interauricular, que sería el ostium secundum, ostium primum, el seno venoso y le dicen del seno coronario. Existe aparte un quinto tipo de comunicación interauricular que se llama el foramen oval, patente. También es una comunicación abierta entre la aurícula derecha y la izquierda, sin embargo, el foramen oval no se considera una comunicación interauricular porque no falta tejido septal. ¿A qué se refiere eso? A que en todas las demás, en las otras 4, existe en realidad un orificio real, en donde ahí no hay tejido. Y cuando existe el foramen oval, es como si fuera una especie de valvulita. En donde era la fosa oval, en la embriogénesis, hay una capita de tejido que lo tapa y luego de ella se cierra. En este caso, el tejido sí existe, pero no ocluye, o sea, no queda sellado, queda un orificio que como que se abre y se cierra, como si fuera una tapaderita. Entonces no falta tejido, lo que pasa es que no se fusionó y entonces queda una abertura. Por eso no lo consideran así. Y aquí les muestro en la fotografía lo que es en la localización del seno venoso, la localización del seno coronario, el ostium primum, el ostium secundum. El seno venoso pues está en las dos arterias pulmonares. Ahora, lo que les quiero comentar, el ostium secundum, si se fijan, es el que está en medio. Es más fácil de reparar cuando es un ostium secundum. Cuando es ostium primum, está muy cerquitas al área aurículo-ventricular. Entonces no es tan fácil taparla de manera percutánea. Y el ostium secundum sí se puede llegar a tapar de manera percutánea de una manera más fácil. Está puro en medio. Entonces sí está rodeado de tejido a todo su alrededor. Los defectos de ostium secundum representan aproximadamente el 70% de todas las comunicaciones interauriculares y ocurren 2 veces más en mujeres que en los hombres. La tasa recurrente familiar se ha estimado en alrededor del 7 al 10%. Entonces puede recurrir en un 7 al 10% en los hijos, ¿verdad? El cierre normalmente es espontáneo. O una disminución en el tamaño, y esto va a ocurrir más en jóvenes y aquellos con defectos de menos de 7 a 8 milímetros de diámetro. Entonces ellos pues hay más chance de que se vaya a cerrar solo. Los bebés con una comunicación interauricular grande pueden presentar insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias recurrentes o puede haber falta en el crecimiento. Es típico que tengan una
como una falta de tolerancia al ejercicio. Siempre son los que tienen peor condición física en la escuela y así. Dentro de los síntomas, los pacientes con la comunicación interauricular que no se ha corregido y que es de moderada a grande, el cortocircuito de izquierda a derecha, pues van a tener mayor sintomatología conforme aumenta la edad. En aquellos con un flujo significativo, es decir, un flujo pulmonar, la relación pulmonar asistémico 2:1, van a presentar síntomas antes de los 40 años, como arritmias auriculares. El síntoma de presentación más frecuente. Pues si les preguntan cuál es el síntoma más frecuente de presentación de la comunicación interauricular, va a ser arritmias auriculares. Es la forma en que se presenta. Y es porque se dilata la aurícula, ¿no? Pueden tener taquicardias auriculares, taquicardias supraventriculares, todo ese tipo. Intolerancia al ejercicio, como les habíamos mencionado, disnea y fatiga. En raras ocasiones se va a desarrollar hipertensión pulmonar, lo que resulta en un cortocircuito de derecha a izquierda. Y pues, como vamos a ver en las otras cardiopatías, pues eso se le llama síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cuando se revierte el flujo. A la exploración física, cuando hay una comunicación interauricular, pues los hallazgos característicos van a incluir un soplo por flujo pulmonar mesosistólico o un soplo de eyección acompañado de un segundo ruido cardíaco desdoblado o fijo que no cambia con el ciclo respiratorio. Entonces, una de las características que les pueden poner en el examen para poder distinguir es de que a la exploración física está fijo el segundo ruido desdoblado. Y obviamente que cuando un paciente normal lo hacen respirar, va a desdoblarse y a unirse con el ciclo cardíaco. Esto no ocurre en estos casos. Este soplo es más fuerte en el segundo espacio intercostal y generalmente no va a tener un trill, ¿verdad? Que es esa como turbulencia que se puede llegar a sentir a la palpación. Los pacientes con grandes flujos de izquierda a derecha también pueden tener un impulso hiperdinámico del ventrículo derecho, que da como resultado un levantamiento del ventrículo derecho. Y de veras se puede ver que hay una leve deformidad en la pared torácica por ese levantamiento del ventrículo derecho. El diagnóstico incluye realizar un electrocardiograma en donde el hallazgo que puede haber va a ser un bloqueo de rama derecha o crecimiento del ventrículo derecho. En la radiografía, pues se va a ver una dilatación de la aurícula y del ventrículo derecho y venas pulmonares. Y sin embargo, ¿verdad? El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer con ecocardiografía. Y el tratamiento de la comunicación interauricular va a ser con una reparación ya sea quirúrgica o percutánea. Y como ya les había mencionado, la percutánea pues no se puede realizar en cualquier paciente, pero el ostium secundum es en donde sí se puede, ¿no? Se le pone como una sombrilla que queda ahí tapando la comunicación. O se hace una corrección con cirugía abierta, ¿eh? Corazón abierto. Bueno, pasando a la que sigue, el tema siguiente es la comunicación interventricular. Entonces ya acabamos con la interauricular, ahora interventricular. Ahora la cardiopatía congénita, pues es de este tipo, es de las más frecuentes, ¿verdad? La comunicación interventricular es de las más frecuentes y según la guía dicen que es la segunda más frecuente en México después de la persistencia del conducto arterioso. En otras bibliografías sí es, ¿verdad? Cuando es fuera de México sí, como en Estados Unidos, Europa, la comunicación interventricular sí es la más frecuente. Se presenta en forma aislada o como parte de cardiopatías complejas, como en el caso de la tetralogía de Fallot. También puede ser parte de una doble salida del ventrículo derecho, un canal atrioventricular, una atresia de la tricúspide o un tronco arterioso común. Entonces la comunicación interauricular puede formar parte de esos defectos también.
tiene una clasificación y una va a ser la perimembranosa, que es la más frecuente, el 80% de los casos es perimembranosa. Entonces, aquí como recordando, ¿verdad? La más frecuente de las interventriculares es la perimembranosa y la más frecuente de la interauricular es el ostium secundum. Y aquí les enseño una fotografía en donde se ve en qué área está la comunicación interventricular perimembranosa, paramembranosa. Tiene varias maneras de decirlo, conoventricular, ahí se los menciono. Muscular o trabecular, que es del 15 al 20%. Aquí está, 15 al 20%. Cierre espontáneo es frecuente en esta. Es la muscular. Y luego hay una infundibular, es más rara, 5%. También le llaman supracristal de salida, subarterial, subpulmonar y yuxta arterial. Se ve que tomaron los datos de España, porque esta imagen la agarramos de España, pero esto es de la guía, entonces probablemente en la guía agarraron datos de la guía española también. De entrada también es otra de las tipos. Aquí está entrada o tipo canal, canal atrioventricular o tipo de efecto septal atrioventricular. Esto ni siquiera ponen un porcentaje porque es más rara. Y aquí lo ponen en qué lugar está y dicen que ese es el tipo que tiende a tener los pacientes que tienen síndrome de Down. Entonces, si les llegaran a preguntar, sería el de entrada o de tipo canal atrioventricular para síndrome de Down. En asiáticos, ¿verdad? Esa de salida supracristal, subpulmonar, infundibular. Ese es en asiáticos. Y la del cierre espontáneo es la muscular. Entonces ya se dan como una idea de qué tipos hacen qué tipo de conducta. Ahora, ¿en quién se va a sospechar? Pues en niños con un soplo sistólico entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Siempre dicen que como que se va hacia la axila, ¿verdad? Mencionan el soplo ese. La CIB pequeña tiene un soplo de alta tonalidad. La CIB moderada se acompaña de falla cardíaca izquierda y hay insuficiencia aórtica, puede haber insuficiencia aórtica. La CIB grande tiene una falla congestiva y una hipertensión arterial pulmonar. Entonces son casos ya más graves, ¿no? Y la CIB con un soplo que disminuye. Fíjense bien, si la CIB tiene un soplo que va disminuyendo y el paciente va presentando cianosis, debes de pensar que se le agregó una estenosis pulmonar o se elevó la presión pulmonar y produjo un síndrome de Eisenmenger. Entonces, les pueden poner un caso clínico en donde el paciente tenía una comunicación interventricular que estaba medio estable y dicen que en las siguientes consultas va disminuyendo el flujo, o sea, el soplo se va quitando y de repente tiene cianosis. O sea, hay que sospechar a Eisenmenger o que se agregó estenosis pulmonar. Los riesgos de tener la comunicación interventricular va a ser la presencia de endocarditis, una sobrecarga izquierda, falla cardíaca, ventrículo derecho con doble cámara, insuficiencia aórtica progresiva, arritmias y un bloqueo auriculoventricular. Y como habíamos mencionado en los tipos, ¿verdad?, de CIB, ojo, hay que descartar la presencia de síndrome de Down, aunque no tengan soplo. ¿Verdad? Entonces, si el paciente tiene un síndrome de Down, hay que descartar que tenga una CIB, aunque no tenga soplo. Ahora, siguiendo con el diagnóstico de la comunicación interventricular, ¿verdad? Se realiza un examen físico, electrocardiograma, radiografía, ecocardiograma transtorácico, Doppler, y se puede requerir a veces de oximetría de pulso, cateterismo cardíaco para valorar si existe hipertensión pulmonar o corroborar el diagnóstico. Más rara vez se tiene que hacer una resonancia magnética nuclear como alternativa
si el eco todavía fue insuficiente para darnos los datos que buscábamos. El tratamiento pues, va a ser el cierre quirúrgico con un parche pericárdico. Tiene una mortalidad de 1 al 2%. Otras opciones son el cierre cateterismo, y eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando está en el centro del septo, que sería como en el caso del ostium secundum. La indicación de operación o de corregir van a ser pacientes sintomáticos debido a un cortocircuito de izquierda a derecha y que tengan una hipertensión arterial grave o que tienen un flujo pulmonar relacionado al sistémico de 2:1 o mayor, o una presión sistólica de la arteria pulmonar de 50 o más, prolapso de una cúspide de la válvula aórtica, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Todas esas son indicaciones para hacer una cirugía. La obstrucción del tracto de salida puede ocurrir también nada más porque el ventrículo está hipertrófico y eso a veces obstruye el tracto de salida. El 10% van a morir en el primer año de vida si no se operan, por una insuficiencia cardíaca. Un 30 al 40% de las comunicaciones interventriculares pequeñas va a cerrar entre los 3 y 5 años de vida. Entonces, cuando son pequeñas, hasta el 30 al 40%, y va a ocurrir entre el tercer y quinto año de vida, cuando cierran espontáneamente. Ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que las musculares, el tipo muscular es el que tiende a cerrar espontáneamente. Se requiere profilaxis para endocarditis, y más si se hizo la reparación y también queda un defecto residual o que tienen lesiones agregadas a la comunicación interventricular. Sí debe recibir tratamiento profiláctico para endocarditis. Bueno, eso sería lo de la comunicación interventricular. Ahora, el conducto arterioso persistente. Bueno, es una estructura vascular que conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente. El conducto arterioso se encuentra permeable desde la semana 8 de gestación y durante todo el desarrollo y crecimiento intrauterino y mantiene el 70% del gasto cardíaco fetal. El cierre del conducto arterioso se inicia con la maduración del tejido ductal a partir de la semana 35 a 36 de gestación. Al nacimiento, el proceso de cierre se realiza en 2 etapas y el cierre del conducto arterioso se completa como un ligamento arterioso a la semana 8 de edad en el 88% de los niños. Entonces, a la 8ª semana de edad es cuando ya por lo general casi todos los niños ya se cerró el conducto arterioso. Pero en ocasiones el conducto arterioso no cierra posterior al nacimiento, manteniendo y produciéndose un cortocircuito desde la aorta a la arteria pulmonar, denominándose persistencia del conducto arterioso. Es una cardiopatía congénita que se considera que es la más frecuente en México y es más frecuente en mujeres. Y eso sí viene esa pregunta en el examen, por lo menos varias preguntas ahí de nuestro banco de preguntas lo mencionan. Más frecuente en mujeres, el síndrome de Down, también en prematuros y también si existen otros defectos cardíacos tiende a ser más frecuente. El conducto arterioso persistente se define como persistente después de la 6ª semana de vida. Entonces, después de la 6ª semana de vida se dice que tiene conducto arterioso persistente por definición. Y aquí les muestro una fotografía en donde se encuentra el defecto. Normalmente sería el ligamento, pero en este caso sí es un conducto. Se asocia a trisomías, principalmente la 21, la 18 y la 13. Síndrome de Char, el de Noonan, Holt-Oram, el de Meckel-Gruber, y también se puede asociar a la rubiola congénita. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar o para tener la persistencia del conducto arterioso? Bueno, pues hermanos que tengan la persistencia del conducto arterioso es un factor de riesgo. También consanguinidad entre los padres, niños prematuros, de bajo peso, las trisomías, ya les había mencionado. Cuando existe hipotiroidismo neonatal,
diabetes materna, exposición a busulfán, que es una quimioterapia, al litio, ¿verdad? Porque se utiliza en estados bipolares, talidomida, que se utiliza como un tipo de quimioterapia, trimetodiona, calcio antagonistas, esteroides, anticonvulsivantes, marihuana y cocaína. También cardiopatías como tipo comunicación interauricular, comunicación interventricular, estenosis pulmonar y aórtica, y válvula aórtica bivalva. Todas esas son factores de riesgo para la comunicación, para la persistencia del conducto arterioso. La clasifican, ¿verdad? Básicamente según el tamaño, y puede ser silente cuando no existe soplo, pequeña, moderada o puede ser grande. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la persistencia del conducto arterioso? Los síntomas van a ser pacientes con un cortocircuito moderado que presentan una intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, desarrollo ponderal anormal. Hay soplo continuo en la región infraclavicular izquierda y se le dice que es un soplo en máquina de vapor, que es típico. También hay una hiperactividad precordial y cuando existe una persistencia, una PCA grande, se agrega falla cardíaca e hipertensión pulmonar. El diagnóstico de esto se hace mediante electrocardiograma. En un 50% de los casos puede ser normal y puede haber un crecimiento ventricular izquierdo cuando existe una normalidad. La radiografía de tórax es algo que puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Puede haber una cardiomegalia en el 50%, una plétora pulmonar y el diagnóstico de certeza se hace con un ecocardiograma Doppler. Muchas veces la radiografía te puede dar una imagen de huevo, le dicen una imagen de huevo, que es como, tiene como forma de huevo el corazón y como que está colgado de un hilo. Ese es un típico imagen radiológica, radiografía de tórax del conducto arterioso, perdón, me estoy confundiendo, eso es con la transposición de grandes vasos, perdón. Nada más quédense con la cardiomegalia. Indicación de cateterismo, hipertensión arterial severa para valorar la reactividad vascular y para realizar una coronariografía en mayores de 45 y también cuando existe duda diagnóstica. En esos casos está indicado hacer el cateterismo cardíaco. También se puede llegar a hacer una resonancia magnética nuclear y puede ser de utilidad en algunos casos, ¿verdad? Que sería pues el especialista el que lo solicitaría. Existe riesgo de endocarditis infecciosa y sí hay que dar profilaxis en estos casos. El tratamiento, cierre de mínima invasión, y esto se hace por medio de toracoscopía y no está indicado cuando existe una hipertensión arterial tan severa que ya invirtió el flujo, ¿verdad? Que existe como una especie de síndrome de Eisenmenger. Alternativa es el cierre percutáneo y ya habíamos mencionado que hay que dar profilaxis hasta por 6 meses, o sea que si se realiza la cirugía para corregir, en los primeros 6 meses post cirugía todavía está indicado dar profilaxis antibiótica. Ahora sí, es que ya me estaba adelantando. La transposición de los grandes vasos. En este caso, se trata de una lesión ventrículo arterial discordante en la cual la aorta surge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. La forma más común de una transposición de grandes vasos es el tipo dextro. Hay un tipo levo también, pero la más frecuente es el dextro, denominado DTGV, ¿verdad? Que sería una dextro transposición de grandes vasos. Y es un tipo de cardiopatía que es cianógena, ¿verdad? Se envía sangre venosa sistémica desoxigenada a la aurícula derecha y vuelve a la circulación sistémica a través del ventrículo derecho y a la aorta. Y además
se envía sangre venosa pulmonar oxigenada a la aurícula izquierda, ¿verdad? Y vuelve a los pulmones a través del ventrículo izquierdo y a la arteria pulmonar. En realidad están dos circulaciones separadas de sí mismas, ¿verdad? Porque son dos circuitos cerrados en realidad. Entonces, esta circulación sería incompatible con la vida, a menos de que exista una comunicación entre los dos circuitos paralelos. Entonces, por lo general, va a haber algún tipo de comunicación para que pueda haber vida, ¿verdad? Porque de otra forma, la circulación se está pasando por el medio del ventrículo izquierdo hacia la circulación pulmonar y luego del ventrículo derecho hacia la sistémica. Entonces, y es desoxigenada aparte, entonces como que no. Los síntomas aparecen en la etapa neonatal y depende del grado del cortocircuito. La cianosis no mejora con oxígeno suplementario y existe una taquipnea hasta en un 60 por minuto. Pueden haber soplos si existe una anormalidad, como en el caso de la comunicación interventricular. Entonces, esto es un dato importante que no se les debe de olvidar, porque hay una prueba en donde se pone al niño en oxígeno al 100% o oxígeno de alta concentración con espera de mejorar la cianosis, ¿verdad? Porque el niño está cianótico al nacimiento. Entonces no va a mejorar la cianosis, y eso puede ser un dato para una pregunta de examen. La transposición de grandes vasos: alrededor del 30% de los pacientes no tratados mueren en la primera semana, y el 50% en el primer mes, y el 90% en el primer año de vida. Entonces, la transposición de grandes vasos es una cardiopatía muy, muy severa, de alta mortalidad si no recibe tratamiento. Es uno de los defectos cardíacos congénitos más difíciles de diagnosticar mediante ultrasonido fetal. Y el diagnóstico se basa en la sospecha clínica de un defecto cardíaco congénito cianótico subyacente, y se va a confirmar principalmente mediante ecocardiografía, ¿verdad? Además, se va a solicitar un electrocardiograma y puede existir desviación del eje a la derecha o crecimiento del ventrículo derecho, porque está sobrecargado, obviamente, no está adaptado para estar enviando sangre a la circulación sistémica, ¿no? La radiografía de tórax muestra la imagen de huevo colgado en un hilo, es lo que les había mencionado anteriormente. Pueden buscarla en Google. El tratamiento se realiza mediante septoplastía auricular o con balón, seguida de una cirugía de recambio arterial, que es una CIB leve a moderada. Entonces, primera que se debe hacer rápido para salvarle la vida al niño es la septoplastía auricular con balón, y luego ya después, en una forma más selectiva, se va a hacer la corrección, ¿verdad?, que es la cirugía de recambio arterial. También hay un procedimiento que se llama de Rastelli, y eso se va a usar para una CIB grande o que existe además estenosis pulmonar. Entonces, para la CIB leve moderada, recambio arterial. Para CIB grave o grande con estenosis pulmonar, el procedimiento de Rastelli. Y el pronóstico, si se hace la cirugía, una sobrevida del 90% a 15 a 25 años, y la muerte por falla cardíaca es por falla cardíaca o muerte súbita. Entonces, cuando fallecen estos pacientes, aún a pesar de la cirugía, va a ser por falla cardíaca, ¿verdad? Y porque ya tienen daño estructural en el corazón, o puede ser muerte súbita. Pasando a la siguiente cardiopatía, sería la tetralogía de Fallot, y esto se va a caracterizar por un cabalgamiento aórtico, un defecto septal interventricular, o puede ser subaórtico, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y puede ser de diferentes formas como infundibular, valvular, supravalvular, o una combinación de todos, o hipertrofia del ventrículo derecho. Va a ocupar el segundo lugar en frecuencia dentro de las cardiopatías congénitas cianógenas,
en la etapa neonatal. Y después de esa etapa es la más frecuente de las cardiopatías cianógenas. Los síntomas que produce la tetralogía de Fallot van a depender del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La mayoría de los niños están sintomáticos y están cianóticos. En el examen físico tienden a estar tranquilos, a pesar de que pueden tener están cianóticos, pero se ven tranquilos. Pero si presentan una crisis hipóxica, que a veces también se le ha llamado blue spells, pues entonces sí tienen muchos síntomas en donde van a presentar agitación y taquipnea con cianosis. Puede palparse un pulso del ventrículo derecho y también tril. A la auscultación puede ser casi normal o puede haber un soplo de tipo crescendo, decrescendo sistólico, áspero, por obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pero pudiera ser normal la auscultación. El diagnóstico se va a hacer por ecocardiografía Doppler, pero el electrocardiograma puede mostrar hipertrofia del ventrículo derecho y desviación del eje a la derecha. La radiografía del tórax va a mostrar una imagen de corazón en forma de zapato sueco, o le dicen zapato o bota, también a veces le dicen, pero es imagen de zapato sueco. Entonces ya vemos dos imágenes radiológicas importantes que pueden venir en el examen, la del huevo en el hilo para la transposición de grandes vasos y luego la del zapato sueco para la tetralogía de Fallot. Ahora, en cuanto a la crisis hipóxica, aquí se ve la tetralogía de Fallot. Ve, aquí les pongo una imagen de la tetralogía de Fallot en donde se ve la obstrucción del flujo del ventrículo derecho. Pues debe haber un crecimiento del ventrículo derecho, se ve grandotota a diferencia del izquierdo. La desviación de la aorta hacia la derecha, que es el cabalgamiento de la aorta. Pues ahí viene todo. Si tienen la oportunidad de ver el video, la imagen está muy clara, ¿verdad? Y la comunicación interventricular, ¿verdad? Que no se les olvide también, la abertura entre los dos ventrículos. La crisis hipóxica es súbita, con o sin pródromos, desde el recién nacido y principalmente en mayores de 3 meses, y se manifiesta por una hiperventilación, taquipnea y cianosis, hay hipoxemia y una disminución del tono muscular, con una frecuencia que disminuye el nivel de conciencia, pudiendo llegar al síncope, y en los casos graves, convulsiones. Una de las consecuencias es la acidosis metabólica. Cuando hay una obstrucción severa a la vía de salida, pueden presentar un conducto arterioso permeable, el cual permite mantener el flujo arterial pulmonar. Si este llega a cerrarse, parcial o totalmente, se reduce considerablemente el flujo pulmonar y sobreviene la crisis hipóxica. Tienden a ser más en la mañana y por lo general cuando inician la actividad física en la mañana, y puede durar entre 15 y 60 minutos la crisis hipóxica. Entonces recuerden, se requiere por lo general que hay una obstrucción de salida muy severa y tienen un conducto arterioso permeable, que es lo que permite que hay un flujo pulmonar, pero si se llega a cerrar es cuando ocurre la crisis hipóxica. Ahora, la tetralogía de Fallot tiene factores precipitantes, que puede ser, especialmente no hablando nomás de la tetralogía de Fallot, pero las crisis hipóxicas. El dolor, la ansiedad, la irritabilidad, el ejercicio, llanto sostenido. La ansiedad e irritabilidad y llanto sostenido les pongo asterísticas porque son de los más frecuentes. Estreñimiento, defecación, estimulación directa durante el cateterismo cardíaco, anemia ferropriva, hipovolemia, y también algunos medicamentos pueden producir la crisis hipóxica, como inotrópicos, digitálicos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, barbitúricos y cloropromacina. El manejo se hace principalmente tranquilizando al paciente y colocándolo en una posición
de acuclillamiento, que sería como la posición genopectoral. Debe trasladarse de inmediato y ser manejada en un centro hospitalario, y debe ser valorado en todo momento la necesidad de que requiera una asistencia ventilatoria. Se debe de administrar oxígeno y se recomienda también dar morfina, ¿verdad?, a menos de que esté contraindicada, y se considera que esas dos medidas son la primera línea en el manejo de la crisis hipóxica, o sea, oxígeno y morfina, y puede ser pregunta de examen. Se puede utilizar midazolam y ketamina también dentro de la sedación, porque es muy importante que esté tranquilo. La ketamina, como saben, da esa sedación disociativa, ¿no? El tratamiento depende de qué tipo de anatomía tiene. Si la anatomía es favorable, quiere decir que puede ser corregida fácilmente, se hace una corrección completa. Pero si la anatomía es desfavorable, se debe de realizar primeramente un tratamiento paliativo con una fístula sistémico o pulmonar o valvuloplastía pulmonar percutánea, ¿sí? Entonces, la anatomía es favorable, hay que dar tratamiento paliativo con fístula sistémico pulmonar o valvuloplastía pulmonar percutánea. Ahora, la corrección quirúrgica va a incluir el cierre del defecto septal interventricular y abrir la vía de salida del ventrículo derecho, y se prefiere hacer después de los 6 meses o a 1 año de edad. La mortalidad en realidad no es muy alta, es 3%, y si se realiza la cirugía, la supervivencia va a ser de 92% a 5 años. Entonces, acuérdense, anatomía favorable, corrección completa, y anatomía desfavorable, primero hacer esa medida paliativa. Pero acuérdense, si les preguntan que a qué edad se debe de corregir, definitivamente después de los 6 meses. Y si se puede, al año mejor. Ahora, esta es la última cardiopatía que vamos a revisar congénita, que es la coartación aórtica, y es el ensanchamiento que usualmente va a ocurrir en la región del ligamento arterioso, adyacente al nacimiento de la subclavia izquierda, y se puede asociar con hipoplasia difusa del arco aórtico o del istmo. Y aquí les pongo un esquema así como muy facilito de entender, en donde se ve la subclavia izquierda, y después de la subclavia izquierda está ahí reducida, ¿verdad?, el calibre de la aorta, y luego después una dilatación posterior a eso. Es más frecuente en el hombre, 1.5 a 1, que en la mujer. Usualmente va a ser esporádico y puede ser de manera adquirida o de manera congénita. La normalidad en el desarrollo en el cuarto y sexto arco aórtico es lo que ocasiona este problema, y se asocia a una válvula aórtica bicúspide en un 85%. Y aunque también puede haber otras anormalidades, pero si les preguntan cuál es la anomalía cardíaca congénita que más frecuentemente se asocia a coartación aórtica, pues va a ser la válvula aórtica bicúspide. Pues, cuando es adquirida, puede ser por una inflamación, un proceso inflamatorio, y de entre los que se menciona más frecuente sería la arteritis de Takayasu, pero rara vez también puede ser porque existe una arteriosclerosis severa. Los hallazgos clásicos que se encuentran en estos pacientes es la hipertensión en las extremidades superiores, con una disminución o un retardo en los pulsos femorales. La presión arterial está no detectable o está disminuida en las extremidades inferiores. Los síntomas de la coartación aórtica va a ser la hipertensión, la cefalea, el mareo, tinnitus, epistaxis, disnea, angina abdominal, claudicación, extremidades frías y calambres. A la exploración física puede ser normal, pero también se puede encontrar un segundo ruido reforzado por hipertensión arterial pulmonar, o un chasquido sistólico de apertura en el foco aórtico, en aorta bilvalva, o soplo mesosistólico en el área interescapular paravertebral izquierda. Ahora, el diagnóstico, bueno, dentro del diagnóstico se debe solicitar el electrocardiograma, en el cual podemos encontrar el ventrículo izquierdo hipertrofiado. Puede haber cambios ahí en la onda T y en el segmento ST, y también podemos encontrar un bloqueo de la rama derecha de las de His.
Ahora, la radiografía de tórax también va a mostrar un dato característico que es el signo del 3, que es por el perfil que da la aorta, ¿verdad? Por la dilatación. Y también puede estar el signo de Roessler, ¿verdad? Que son las muescas que se van a encontrar entre la tercera y la octava costilla debido a la erosión por las arterias intercostales. Y aquí les muestro en una radiografía el signo de Roessler y cómo se ve que están erosionadas esas costillas. También, ahora, si le dan vario al paciente, ese signo del 3 se convierte en signo de la E o un 3 invertido con el trago de vario, porque pasa por el esófago, ¿no? El ecocardiograma pues va a ser el que nos va a dar el diagnóstico y nos va a decir el sitio, la estructura y la extensión de la coartación, pero acá prácticamente a todos los pacientes se les realiza una resonancia magnética nuclear, ¿verdad? En todos los pacientes para dar más información de tipo anatómico más detallado, pues definitivamente antes de la cirugía de manera inicial, pero para el seguimiento de los pacientes que ya tuvieron cirugía o para los pacientes en donde nomás estamos siguiendo cómo está la coartación, la resonancia magnética es un estudio muy útil. El cateterismo cardíaco se debe realizar en los casos cuando existe una duda diagnóstica con otras técnicas de imagen y valorar la circulación colateral. Existe la entidad llamada pseudocoartación, ¿verdad? Que es una elongación y tortuosidad o kinking que le dicen de la aorta, y puede ocurrir esto a todas las edades, no nomás en los niños, pero aquí no hay estenosis, no hay los signos que habíamos mencionado, y también puede haber otras lesiones aórticas asociadas. Requiere seguimiento por el riesgo de desarrollar aneurismas. Básicamente es la importancia de la pseudocoartación, que puede desarrollar aneurismas y hay que dar un seguimiento. El tratamiento en la hipertensión arterial es dar beta bloqueadores, inhibidores de la ECA o inhibidores de la ARA2, ¿verdad? Que es la angiotensina 2. Ahora, la cirugía está indicada cuando existe un gradiente pico-pico arriba de 20 milímetros de mercurio transcoartación o un gradiente pico-pico menos de 20, pero que tiene una coartación muy significativa o una circulación colateral muy abundante. Y actualmente de primera elección se hace la colocación del stent, y la angioplastía con balón también se puede realizar, pero es de segunda elección porque tienden a no tener muy buenos resultados. Los mejores resultados son con el stent. Ahora, hay que tener cuidado con esos stents, ¿verdad? Porque pueden llegar a tapar la arteria espinal y provocar un infarto espinal, ¿verdad? La coartación aórtica no requiere profilaxis antibiótica, a menos de que exista antecedente de que ya existió una endocarditis previa, conducto vascular, reparación quirúrgica o colocación de stent en los últimos 6 meses. Igual que en la otra patología que hemos mencionado, ¿verdad? A pesar de la corrección, en los primeros 6 meses sigue estando indicada la profilaxis antibiótica. Ok, ese es el final de este video, y en el siguiente video vamos a hacer todo lo de diabetes en pediatría. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.